En febrero de 1983, un plomero llamado Michael Cattrall fue llamado para revisar las tuberías de un complejo de departamentos al norte de Londres, pues los inquilinos habían reportado mal olor y que estaban tapadas. Cuando Michael fue a revisar, descubrió que lo que estaba provocando dicho bloqueo eran restos de hueso y piel. Dennis Andrew Nilsson nació el 23 de noviembre de 1945 en Escocia. Hijo de padre noruego y madre escocesa, su infancia no fue la mejor de todas, pues su padre tenía problemas de alcoholismo. Debido a esto, y después de 7 años de un matrimonio fallido, la pareja se separó. La situación económica de la pareja era tan mala que Nielsen y sus hermanas vivieron toda su infancia en la casa de sus abuelos maternos, lo que causó que el divorcio de sus padres no le afectara demasiado en este ámbito, pues las cosas iban a seguir igual que siempre, en razón de dónde iban a vivir. Sin embargo, uno de los eventos que marcó la vida de Dennis ocurrió cuando apenas contaba con 6 años, pues su abuelo, Andrew White, falleció y su madre, siendo una fanática religiosa, no le informó previamente de esto, pues directamente lo llevó a ver el cadáver, marcando una gran impresión en la mente del niño. Algo que no cuadra con otros asesinos seriales es que no fue un niño que disfrutara de las crueldades hacia otros o hacia animales. Incluso se puede decir que vivió una infancia pacífica, solo marcado por el hecho de sentirse distante y fuera de lugar desde que vio la muerte de su abuelo. Algunos autores mencionan que pudo haber un posible abuso sexual de parte del abuelo hacia Dennis, pero esto nunca se pudo demostrar al 100%. Otro suceso fue cuando estaba un poco más grande y decidió participar en la búsqueda de un hombre que había desaparecido en su localidad. Para mala suerte de Dennis, él, junto con uno de sus amigos, fueron quienes lo encontraron muerto, siendo su causa ahogamiento en el río. Y fue la impresión de este cadáver la que reforzó el sentimiento que le había traído el ver el cadáver de su propio abuelo años antes. Pese a todo, se puede decir que vivió una adolescencia normal, aunque es verdad que desde muy joven tuvo clara su preferencia sexual. Dennis Nielsen era gay. Hubo una ocasión en que quedó estupefacto y admirado al ver parcialmente desnudo a uno de sus hermanos mientras dormía. Quiso aprovechar la oportunidad, pero la descartó casi de inmediato. En 1966 se enlistó en la Armada Británica, donde se desarrollaría como cocinero, siendo enviado a ciudades como Berlín y Chipre. Los dormitorios para soldados que compartían eran reducidos y desconocedores del espacio individual, pero a pesar de ello, Nielsen encontró una forma de fantasear de manera sexual al colocar a un lado de su camastro un espejo. Por la posición que tenía, únicamente veía reflejado el torso del cuerpo de uno de sus compañeros, lo cual, para su retorcido psique, logró crear la concepción de que estaba viendo un cadáver, alimentando sus fantasías sexuales de una manera muy retorcida. En 1972, Dennis dejó la Armada para trabajar de manera temporal como oficial de vigilancia, pero no duró mucho tiempo en ese empleo. Su siguiente empleo fue el último que tuvo, pues lo ejerció hasta el día de su arresto, siendo este en una agencia que ayudaba a las personas a encontrar empleo. Durante muchos años, Nielsen tuvo relaciones temporales y superficiales con otros hombres que desaparecían de su vida tan solo llegar a ella, generando en él una sensación de profunda soledad que provocaba el deseo desesperado de encontrar a alguien que no pusiera peros para nada, que no se fuera nunca de su vida y que siempre estuviera para él. Fue ahí donde la idea de un cadáver se hizo más atractiva. Es así que llegamos al primero de sus crímenes. Fue en 1978 cuando Nielsen, de 33 años, había ido a un pub de la ciudad y fue allí donde conoció a un hombre, invitándolo a su casa en Melrose Avenue para seguir tomando y charlando, posteriormente tener relaciones sexuales. El mismo Dennis cuenta que al amanecer se despertó y supo que estaba por llegar la hora de despedida, pues únicamente había sido algo de una noche y su amante estaba por irse. Volvió a verlo y lo vio profundamente dormido. Esta escena provocó tal excitación sexual en Nielsen que comenzó a sudar y sentir fuertes palpitaciones por todo su cuerpo, acompañado del sentimiento de desesperación que le causaba la idea de ser abandonado de nuevo. Al lado de la cama se encontraba el bulto de la ropa que ambos habían quitado la noche anterior. Con cuidado de no despertar a su amante, Nielsen se bajó de la cama y tomó la corbata que el hombre había usado, la deslizó por su cuello y comenzó a estrangularlo con todas sus fuerzas. Inmediatamente el hombre comenzó a luchar por su vida,
Ambos iniciaron un fuerte forcejeo, pero Nielsen no estaba dispuesto a quedarse solo de nuevo, así que apretó más la corbata. Como pudo, la víctima empujó sus pies alcanzando a ponerse de pie frente a Nielsen, quien estaba contra la pared, pero casi de inmediato se desmayó. Dennis sabía que no había muerto, pero por lo que salió corriendo a su cocina por una cubeta de plástico llena de agua. Sentó al sujeto en una de sus sillas y sumergió su cabeza hasta que pasaron algunos minutos en que dejaron de salir burbujas del agua. Una vez que había logrado su objetivo, acomodó bien el cadáver en una silla para observar cómo rodaban las gotas de agua por el cabello y el pecho del sujeto. Fue cuando cayó en cuenta que había asesinado a alguien y ni siquiera recordaba su nombre. Tomó una toalla con la que tapó la ventana de su cuarto, cargó el cadáver y lo puso en la tina de su baño. Procedió a limpiarlo y a lavar su cabello. Después, y con mucho trabajo, lo sacó de ahí, lo secó y lo postró en su cama. Por fin tenía a alguien que no se iría jamás de su lado. Esa visión de un cuerpo inmóvil al lado de su cama le parecía hermosa. En el momento no sabía por qué lo había matado. Lo único que quería era que no se fuera de su lado. Ya había pasado la Navidad solo y no quería lo mismo para Año Nuevo. Pasado su estupor del primer asesinato, se puso a pensar en qué haría con el cuerpo. Para ello salía a comprar un cuchillo eléctrico y un bote grande, pero se dio cuenta de que era muy difícil meter el cuerpo así nada más al bote. Se le ocurrió que sería buena idea tener relaciones con el cadáver, aunque en ese momento no alcanzó la excitación de horas antes, así que lo sacó de su cama hasta el día siguiente en lo que pensaría cuál sería su decisión definitiva. Esto se convertiría en su modus operandi. La mayoría de los hombres que acababan en su cama eran estudiantes o indigentes a quienes conocía en las calles o en bares. Posteriormente los invitaría a su casa para seguir tomando o simplemente para hacerse compañía mutua. Dormían juntos y a medianoche Nielsen despertaba para ahorcarlos y ahogarlos en el agua. En la mañana siguiente difícilmente podía recordar qué es lo que había pasado exactamente, pues según las propias palabras de Dennis, entraba en una especie de aura o trance en el que perdía total control de sus actos. Ahora, dentro de sus víctimas podemos encontrar a las siguientes, que son las más conocidas o las que están reportadas y con las que la policía cuenta registros de ADN. En primer lugar tenemos a Stephen Dean Holmes, de 14 años. Esto ocurrió en diciembre de 1978. El niño regresaba de un concierto la noche en que encontró a Dennis, quien confesó el crimen hasta el 2006. Un año más tarde, por las mismas fechas, tenemos a Kenneth O'Kendon. Corrió a la misma suerte al ser estrangulado en medio del acto sexual. En mayo del 80, el joven Martin Duffy aceptó la invitación de Nielsen de ir a su casa. Este era una persona sin hogar, quien pensando que la invitación era obra de una buena persona y por fin descansaría bajo un techo por una noche, terminó asesinado de la misma forma que los anteriores en su cocina. Otro más fue un trabajador sexual escocés llamado Billy Sutherland, quien según los estudios forenses murió estrangulado a mano limpia. Nielsen nunca pudo recordar qué fue lo que pasó después entre ellos dos. Su quinta víctima permanece sin identificarse hasta la fecha. Lo único que se sabe de él es que era de origen filipino o tailandés y que muy probablemente era un trabajador sexual. La sexta víctima también permanece desconocida. Lo único que Nielsen recuerda es que era un joven irlandés a quien conoció en un bar y decidió llevarlo a su casa. A su séptima víctima, Nielsen lo describió como un hippie a quien encontró en un banco al lado de la puerta de una casa por la avenida de su domicilio. De la siguiente tampoco se tienen registros, pues Nielsen no recuerda nada de lo que pasó y casi no se tienen restos de la víctima. Su novena y décima víctimas fueron jóvenes irlandeses a quienes conoció en un pub que frecuentaba. La onceava víctima es recordada muy bien por Nielsen. Era un joven rapado que conoció en un bar, quien no dejaba de alardear de lo bueno que era en las peleas callejeras y lo fuerte que era. Tenía un tatuaje en el cuello que decía "cortar aquí", pero una vez en casa de Nielsen y bajo los influjos del alcohol, no pudo defenderse. Estuvo colgado todo un día de una de las habitaciones de su casa antes de unirse a las demás tumbas improvisadas. La nueva víctima fue Malcolm Barlow, quien falleció en septiembre del 81. Nielsen lo encontró en muy mal estado recostado en la entrada de una puerta cerca de su casa. Este es un caso curioso, pues Nielsen decidió pedir una ambulancia para el hombre, quien al día siguiente fue a darles las gracias.
Lo invitó a comer y después, por unos tragos, con lo que no contaba es que iba a terminar que todos los anteriores. Su 13ª víctima fue John Howlett, en diciembre del 81. Él además fue el primero en ser desmembrado. Este hombre fue de los únicos que pudo luchar por su vida, a tal punto de que en cierto momento era él quien estrangulaba a Dennis, pero al final también se unió a la lista de homicidios cometidos por este hombre. Sus restos fueron guardados en bolsas de plástico y algunos otros fueron tirados por el excusado, iniciando la causa que llevó a Dennis a ser capturado. Su siguiente víctima fue Graham Allen, una persona sin hogar a quien Nielsen encontró en la calle, y por un momento tuvo la esperanza de encontrar a Dennis a una persona que lo ayudara en fin. Sin embargo, ocurrió el mismo destino con él que con todos los demás, y al igual que John Howlett fue desmembrado, ocultado en bolsas de plástico y tirado por el caño. Finalmente, su última víctima fue un drogadicto de nombre Stephen Sinclair, a quien encontró en la calle y Nielsen le dio una hamburguesa para comer, para después convencerlo de ir a su departamento y terminar en las mismas condiciones que todos los demás. Fueron estos restos, los de Stephen, los cuales taparon las tuberías de su complejo departamental, y lo que dio paso a la notificación de la policía y su posterior detención. Todos tuvieron la suerte de sobrevivir a los impulsos asesinos de Dennis Nielsen. Tal fue el caso de un estudiante coreano que sobrevivió y logró huir, al igual que otro joven que después de huir decidió llamar a la policía, pero por alguna razón decidió no presentar cargos, aunque probablemente fuese por la homofobia de la época, pues muchos casos parecidos se catalogaban en los reportes policíacos como riñas entre homosexuales, y dejaban el asunto archivado. Un asunto con el cual Nielsen experimentó mucho fue con el cómo escondería los cuerpos, pues para desaparecer a su primer víctima se encargó de quitar parte del entarimado del suelo de su cuarto para poder introducirlo ahí, pero el rigor mortis, que es el estado de rigidez muscular que atraviesa un cadáver en el cual el cuerpo se encoge y las extremidades no pueden ser flexionadas, había hecho inmanejable el cuerpo, por lo que tuvo que improvisar una tumba debajo del suelo y la alfombra de su casa. Después de una semana, Nielsen se sintió curioso por ver el cadáver, por lo que removió la alfombra y las tablas del suelo, pero se encontró con la desagradable sorpresa de que el cuerpo estaba muy sucio, por lo que lo llevó al baño para limpiarlo. Posterior a esto, Nielsen tomó una ducha con el misma agua con la que había limpiado el cadáver. Esta fue la primera vez que experimentó con un muerto, pues todo el proceso anterior logró excitar lo suficientemente a Dennis, por lo que se masturbó sobre el estómago del cadáver. Después lo volvió a limpiar y lo volvió a enterrar debajo del suelo. Tuvo el cadáver escondido ahí por un total de 7 meses, hasta que un día decidió tomar los restos y quemarlos en una fogata en su jardín. Para disimular el olor, Dennis también quemó hule y plástico. El humo fue tanto que, maravillados, los niños del vecindario se acercaron a ver la fogata. Después de esto, Nielsen se tuvo que mudar de su casa en Melrose Place, donde contaba con una excelente logística para deshacerse de los cadáveres, para vivir en un complejo departamental donde deshacerse de los cuerpos se convirtió en un verdadero tormento para el asesino. Una de las soluciones que le dio a su problema fue desmembrar los cuerpos y darle uso a los conocimientos de cocina que el ejército le había dejado. Las cabezas y algunas otras partes las ponía a hervir para ablandar la carne y luego tirarlas por el excusado. Las otras partes del cuerpo casi siempre pasaban por el mismo proceso, pero de manera gradual. Mientras tanto, Nielsen las iba almacenando en bolsas de plástico que guardaba en su alacena o en su baño. Para esta estrategia demostró ser un total error y la causa de su captura. El problema fue que, al ser un complejo departamental, varios departamentos compartían las mismas tuberías, por lo que cuando comenzaron a taparse y presentar problemas, los vecinos solicitaron que un plomero fuera a destaparlas, pero no pudo solucionar el problema, por lo que decidió llamar a una compañía especializada. El técnico enviado entró a la coladera y lo que se encontró lo sorprendió. En el suelo se encontraban lo que parecían trozos de carne. Contó alrededor de 40 piezas que conformaban una masa pastosa de varios centímetros de grosor. Aunado a eso, la coladera desprendía un fuerte olor a muerto. El técnico entonces decidió llamar a sus superiores, quienes resolvieron que la policía también debía ser llamada. Todo esto fue escuchado por los vecinos, incluido Nielsen, quien esa noche se planteó la idea de entrar a la coladera y limpiar él mismo la carne y sustituirla por trozos de pollo.
Nielsen incluso llegó a decirle a un vecino que alguien había estado tirando su KFC por el excusado. El plan trazado, Nielsen se dispuso a realizarlo, tirando la carne de las coladeras al lado de una barda de la propiedad. Sin embargo, unos vecinos detectaron sus movimientos y comunicaron sus sospechas al técnico a la mañana siguiente. Durante todo el proceso, Nielsen ya presentía que todo iba a ser en vano y sus delitos iban a salir a la luz. Incluso llegó a considerar el suicidio, pero no tuvo el valor suficiente. Al día siguiente en su trabajo, Nielsen bromeó con uno de sus compañeros, diciéndole que si no se presentaba al día siguiente es porque estaba muerto o enfermo. Mientras esto pasaba, la policía ya estaba revisando los restos encontrados, donde además de encontrarse con la carne, también hallaron fragmentos de hueso, que posteriormente se determinó que eran de origen humano. Al regresar a su departamento del trabajo, a lo lejos de la calle vio que 3 hombres ya lo estaban esperando. Uno de los detectives le informó a Nielsen que eran restos humanos los que habían obstruido las cañerías. Simulando sorpresa, Dennis les preguntó que de dónde procedían dichos restos, a lo que los oficiales le dijeron que de su propio departamento. Para este punto, Dennis Nielsen ya estaba acorralado, por lo que accedió a ir a la estación de policía a hablar, y fue allí donde se quebró y relató todos los asesinatos que había cometido, con lujo de detalle. Durante el interrogatorio, Nielsen habló de las víctimas y dónde yacían sus restos. Ahora, lo llevó a un juicio, el cual empezó el 24 de octubre del 83, siendo acusado de 6 asesinatos y 2 intentos de asesinato. Cuando le leyeron los cargos que le imputaron, se declaró inocente y declaró: «Yo mismo me he juzgado de manera más severa de lo que cualquier juzgado puede hacerle en este mundo». Cuando se le mostraron imágenes de las escenas de varios de sus crímenes, Nielsen quedó horrorizado y preocupado de si algún día las familias de sus víctimas lo iban a perdonar. Su defensa basó su estrategia jurídica en fincarle a Nielsen un tipo de responsabilidad limitada por sus actos, mientras que la parte acusadora se basó mayormente en la declaración que Nielsen hizo cuando fue capturado por la policía. Como en la mayoría de estos casos, varios doctores y psiquiatras fueron llamados a dar testimonio clínico. Quienes fueron a testificar declararon que Nielsen padecía profundos desórdenes que despersonalizaban a sus víctimas, por lo que no tenía conciencia plena del daño que les infligía. Bajo estos parámetros, se trató de demostrar la falta de responsabilidad de Nielsen en sus crímenes para que fuera absuelto, pero los testimonios de los psiquiatras de la parte acusadora y los testimonios de los testigos que sobrevivieron lograron demostrar que había premeditación en sus crímenes. Acompañado de los relatos y descripciones de los ataques que sufrieron, lograron una impresión muy marcada en el jurado. Durante el juicio, Dennis Nielsen lucía ausente y carente de emoción, como si no hubiera sido responsable de nada, casi como si fuera uno de los asistentes al juicio. El 4 de noviembre del 83, el jurado declaró culpable a Dennis Nielsen de todos los cargos presentados, dándole cadena perpetua sin derecho a libertad condicional. Lo cierto es que Dennis Nielsen cometió sus crímenes mucho antes que Jeffrey Dahmer, pero el asesino estadounidense ganó mucha más popularidad y sus casos lograron causar tal terror e impacto en la sociedad que, cuando la gente comenzó a saber de Dennis, decidió apodarlo el Jeffrey Dahmer británico. Ya en prisión, Nielsen se abocó a la tarea de grabar distintas cintas en las que describía con lujo de detalle todo lo que había hecho con sus víctimas. Dichas cintas se pueden escuchar en el documental que hizo Netflix del caso, llamado Memories of a Murder, de Nielsen Tapes. Finalmente, Dennis Nielsen murió en prisión en el año 2018, dándole fin a la historia de un asesino que cometió actos grotescos e impactó a la sociedad británica en su momento.